A ver, por ejemplo, aquí tenemos esta representación, sin duda, gigantes en Caldea. Vemos el estilo de palmeras de la región. Por lo tanto, la representación nos está dando a entender de personas a nivel de estas palmeras. Hablamos entonces de personas de fácilmente 4 a 5 metros. Muchos dirían, es solo personas adultas con un niño, pero creo que las palmeras hablan mucho en cuanto a las proporciones. Así que aquí pueden juzgar lo que ustedes gusten, exageraciones en los tallados o simplemente representando lo que ven en proporción a la realidad. Será incluso la existencia de estos gigantes que luego se fueron motivos para festividades relacionadas con ellos. Por ejemplo, en México tenemos las tan famosas mojigangas. Esta foto es de San Juan de los Lagos, en Jalisco, México. Las mojigangas en 1942. Gigantes bailando en estas celebraciones. Este video es solo para compartirles algunas imágenes sobre gigantes. Imágenes de los tiempos antiguos. Algunas provienen de Egipto, de los romanos. Se aprecian conviviendo con gente más pequeña. Mapas antiguos como el de Urbano Monte, que nos habla de gigantes. Incluso nos detalla la región de gigantes en la Patagonia. En la representación de romanos de gran estatura, la imagen detalla una representación de Marco Aurelio en una ceremonia de sacrificio en el templo de Júpiter Capitolio. Ya desde aquí presento la representación visual de humanos y gigantes por ahora. Una presencia en diferencia de altura. Tenemos gigantes en Egipto, en Caldea, en Siria, en Babilonia, en Asiria, Tartaria, América, Europa. ¿Serían estos gigantes los llamados Su Alteza, Su Majestad en la época medieval? ¿Qué tal si esa pudiese ser una explicación? Hacia Su Alteza, Su Majestad, ¿son quienes usaron esas puertas enormes? En lo que respecta a los gigantes, es posible que debamos comenzar a prestar más atención a lo que se nos presenta en la arquitectura. Incluso algunas de las pinturas podrían revelar cosas que no se suponía que supiéramos. Me encantaría entender cuándo y por qué desaparecen estos gigantes llamados Alteza Real. ¿Los matamos a todos? ¿O nos ayudó un cataclismo? ¿O cambió la atmósfera? ¿O tenemos a los descendientes genéticos en este presente? Toda la arquitectura en todo el mundo parece tener un mismo estilo, con grandes ventanas, puertas y techos. No fue creada solo para ser artística solamente. No creo, porque es que hay mucha evidencia que apunta a que los gigantes fueron reales y que estuvieron aquí hace bastante poco. Incluso quizás nunca se fueron por completo y quizás han estado mirando, entre comillas. Hay muchas historias de nativos en regiones de todo el mundo que corroboran su existencia. No creo que los nativos en regiones completamente separadas geográficamente estuvieran confabulados entre sí. Incluso creo que había facciones, entre comillas, dentro de los mismos gigantes. En ese caso, habría un periodo de unos 50 a 100 años
en el que estos gigantes vivían junto a la otra descendencia de hombres más pequeños. Estos gigantes podrían haber sido los ancianos, y la gente probablemente entendía que algo sucedió al medio ambiente, lo que los hizo más pequeños. Con el tiempo, los humanos más grandes perderían lentamente su poder y cada vez más morirían, tal vez 30 a 40 años después del incidente, en el cual ya solo nacían humanos pequeños. La marea cambió y la gente comenzó a cazar a los humanos más grandes, porque estaban asustados de su poder, o simplemente se extinguieron pacíficamente y desaparecieron en la irrelevancia. Toda esa obsesión con las cosas romanas ya podrían explicarse por el hecho de que la antigua cultura romana todavía estaba viva hace 300 años, y luego lentamente se cambió al estilo posterior, el que vemos en el siglo XIX, con personas tratando de recrear la antigua Roma con sus esculturas y etc. El único punto de datos que falta es a dónde fueron todos los huesos gigantes. Sabemos que el ambiente terrestre ha cambiado periódicamente abruptamente, extinguiendo especies y al mismo tiempo agregando especiación espontánea. Fuera lo viejo, dentro lo nuevo. De alguna manera el orden biológico puede cambiar radicalmente y surgen nuevos seres rápidamente para llenar los nichos creados. No es un proceso evolutivo prolongado a la Darwin. Parece haber algún tipo de respuesta de resonancia con una plantilla universal para manejar casi cualquier nueva condición ambiental, donde se puede ver fácilmente a los humanos adaptarse al hacerse más pequeños. Cuando el mundo se derrumba por la catástrofe y la mayoría de las personas mueren, el registro histórico desaparece. Aquellos que sobreviven conspiran para reconstruir una apariencia de orden como un rompecabezas, para unir mejor todas las piezas. Pero lo más importante para obtener el control de una nueva narrativa que les coloque como jefes de este nuevo poder. Es sabido que el indio promedio era más alto y saludable que los europeos, y que la clase dominante era altísima. Podemos mencionar a Pocahontas, la hija del Powhatan, en la historia de John Smith, los enormes Pocahontas, y estos gigantes Avatar, su queja Noct. Debido a cambios muy dramáticos, quizás surgió una raza mixta, por lo que esta raza gigante desaparecía bajo estos cambios, o no podía adaptarse lo suficientemente rápido. Debido a estos problemas de salud, con la presión de la cabeza en las tierras bajas, se fueron a tierras más altas. Tal vez incluso ocurrieron algunos cambios atmosféricos. En esa situación, piensa en todas estas personas que no pueden vivir una vida de salud en su entorno, que anteriormente era su apoyo. Ahora este mundo era un asesino lento y sigiloso para estas personas. Debe haber sido como tratar de establecerse en un nuevo planeta, pero lentamente desapareciendo y sufriendo.